Hola, 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 muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Boca empató 1-1 con Racing en el cilindro y es otro clásico que Boca empata especialmente con Racing, que es un rival que le viene costando últimamente y de vuelta se repitió este resultado, quizás desde lo estadístico un poco negativo, porque hace 6 partidos que Racing no pierde con Boca, pero después en el desarrollo del partido fue un poco raro, ¿no? Porque en el primer tiempo Boca salió dormido. Además, Ayrton Costa cometió un error, pero garrafal, y cometió un gravísimo penal, el cual después Rojo lo cambió por gol, que le pegó muy bien. Y ahí recién Boca se despertó y después fue Boca que ya veníamos viendo este último tiempo. Aunque hoy creo yo que lo mejor fue la parte ofensiva, es decir, los delanteros. Y en una jugada Flores le pone un pase bárbaro a Merentiel, que después Merentiel gira y la bestia definió muy bien. Y así Boca empató el partido, pero Racing seguía teniendo como la iniciativa del encuentro, más que nada manejando una pelota, pero Boca era más peligroso cuando llegaba. Entonces se veía como un partido bastante intenso. Después del entretiempo yo creo que el partido se fue pinchando un poco, ¿no? Y cuando más se planchó Boca fue con la salida de Milton Delgado por lesión. Y yo creo que ahí Boca se replegó más y apostó mucho más por la contra, pero se planchó un poco el juego, ¿no? Además el ingreso de Belmonte no favoreció a Boca en cuanto al juego, ¿no? La verdad que Boca retrocedió mucho en ese aspecto y muchos pases para atrás y para los costados y Boca estaba esperando alguna contra y Racing, si bien nuevamente manejaba la pelota, no era una real amenaza y Boca las pocas veces que llegaba era mucho más peligroso y tuvo situaciones para ganar el partido, pero nuevamente empata y nuevamente pierde puntos. Lo que sí, el Vasco Arruabarrena hace bien los cambios nuevamente. El único malo es quizás el de Belmonte, que no entró bien, pero era lo que tenía disponible en el banco. Quizás podría haber entrado Zenón, alguien más dinámico, pero tampoco en esa posición no hay un reemplazante claro de Milton Delgado. Y aparte tuvo las agallas de sacar a Ayrton Costa, más allá de que fue por lesión, y arriesgó y apostó por Jagger, por Herrera, que ya había debutado contra Recoleta en Paraguay. Y la verdad que jugó mejor que Ayrton Costa y que Figal, hay que decirlo. Y Boca da la sensación que nuevamente perdió puntos, pero por otra parte, nuevamente no perdió. Entonces es una sensación como agridulce, ¿no? Porque, claro, no viene de ganarle a Racing hace bastante y todavía no le ganó. Y de otro punto de vista, este partido quizás por errores verdes lo perdía o se caía anímicamente y Boca reaccionó después del gol y tuvo oportunidades para ganarlo. Tuvo un poco de mala suerte con las lesiones, pero bueno, por el otro lado Racing mejoró. Llegaba mal Racing a este partido, pero en la academia se notó claramente que mejoró mucho en cuanto al juego. Miljevic especialmente que jugó un gran partido, pero aún así creo que Boca podría haber ganado el partido. Pero bueno, yendo más al uno por uno, Montero hoy creo que no tuvo mucha influencia. En el penal es cierto que se tira antes, pero después no tuvo ninguna clara, no hubo ningún tiro al arco claro de Racing, muchas insinuaciones, pero no hubo nada claro y es un partido normal, mucho no se puede decir. Luego Gorosito, que para mí tuvo un buen partido, especialmente de lo defensivo por el contexto del partido. No llegó mucho al ataque, pero las pocas veces que subió lo hizo bastante bien y terminó fundido el partido. Porque, claro, está lesionado Lozano y terminó fundido, no había un cambio disponible, digamos. Luego Figal, que me parece que no jugó un buen partido, muchas inseguridades, muchos pases peligrosos. La verdad que no transmite mucha confianza y Boca claramente necesita buscar otro central derecho para que pueda tener un mejor jugador en esa posición, ¿no? Luego Ayrton Costa, que más allá de que se lesionó, no me parece que tuvo un buen primer tiempo. Un insólito, pero insólito error. Nuevamente es otro error que se viene repitiendo en los partidos importantes o en los clásicos que juega Boca. Y es un penal infantil, hay que decirlo, ¿no? Era lógico que iba a llegar tarde y arriesgó demasiado. Y luego nuevamente se equivocó en salida y no tuvo un buen partido y esto justifica el bajo nivel que
viene teniendo a Ayrton Costa, ¿no? Luego Blanco, que a mí me gustó su partido, un partido bastante cumplidor. Las veces que subió al ataque lo hizo muy bien, especialmente en el primer tiempo, que tiró un buscapié para Scasíbar, que luego en ruso la picó y no fue gol de milagro. Y después en lo defensivo estuvo bastante bien. Luego en la mitad de cancha el ruso Scasíbar no tuvo esos partidos brillantes que venía teniendo últimamente con gol o asistencia, pero hoy creo que fue un jugador bastante importante, ¿no? Porque con la lesión de Delgado hizo muchísimo más sacrificio defensivo. Yo creo que en la primera parte seguía siendo ese delantero enmascarado y se disfrazaba a veces cuando entraba al área, pero tampoco le quedó una clara. Y en el segundo tiempo tuvo que jugar mucho más atrasado debido a la salida de Delgado, ¿no? Pero me parece que terminó cerrando un buen partido. Luego Rey Domenech, que para mí hoy cumplió, hizo un buen partido. No es fácil reemplazar a Leandro Paredes con la presencia que tiene en el equipo, ¿no? Me parece que estuvo bien. La verdad que no hizo ningún error tonto ni nada por el estilo. Y siempre hacía lo que pedía la jugada. Las salidas estuvieron bien, limpias. Y la verdad que terminó jugando un partido cumplidor. Después Milton Delgado, que para mí estaba jugando un buen partido. Y con su salida se notó que es importante en este Boca, es fundamental. Está como un poco infravalorado su trabajo en el equipo. La verdad que le está dando mucha dinámica al ataque. Y el partido también se planchó completamente después de su salida. Y hoy cuando estuvo en cancha, Boca fue más peligroso con él que sin él en cancha. Es la realidad. Y hoy creo que jugó un buen partido. Y nuevamente vemos esta nueva faceta de él, ¿no? Con llegada al área, arriesgando un poco más en lo ofensivo. Sigue siendo una rueda de auxilio para los defensores y para los mediocampistas, pero tiene más variantes en ataque, ¿no? Luego Aranda, que para mí jugó un muy buen partido, fue casi la figura junto a Merentiel o Flores, pero hoy generó muchísimo, también le hicieron muchas faltas. La verdad que a veces se inventa jugadas, tiene giros espectaculares. Hay veces que puede ser que se apresura con la toma de decisiones, pero después del primer gol de la academia, él casi mete un golazo. Y es un jugador que también nunca baja los brazos, que siempre quiere inventar algo y también ya sabemos toda la calidad que tiene. Y me gustó mucho hoy la valentía que tuvo después del gol de pedir la pelota y hacerse cargo. Y terminó siendo para mí de la figura del partido. En el segundo tiempo también tuvo buenas intervenciones. Un remate largo que se fue desviado también. Y nuevamente termina siendo importante en Boca, ¿no? Luego Flores, que terminó cerrando otro buen partido. Es cierto que tuvo algunas imprecisiones más de lo usual, ¿no? En comparación a partidos anteriores, ¿no? Pero le puso un pase espectacular a Merentiel para el empate y para mí fue un muy buen partido. Se lo vio incluso con más confianza todavía después de la asistencia. Y le generó, pero destrozos a la defensa de Racing. Si bien hubo tramos que lo marcaron bien, en el segundo tiempo también casi estuvo a nada de convertir, que también se salvó de milagro y Racing nuevamente, pero un muy buen partido de Flores. Y luego Merentiel, que para mí volvió a jugar un buen partido, metió un golazo después del gran pase de Flores. Y la Bestia nuevamente cierra un buen partido y sigue en esta racha positiva, luego de la pero muy mala racha que venía teniendo de partidos malos y de no poder convertir. Y me parece que de vuelta participó bien saliendo del área y la que tuvo fue gol. Tuvo dos o tres imprecisiones nada más, pero en líneas generales terminó teniendo un muy buen partido. Y fue de lo mejor junto a Flores y Aranda. Hoy lo mejor de Boca fue el ataque, más que el mediocampo. Y eso que el mediocampo era lo más destacable de estos últimos partidos del Ceneice, ¿no? Luego entró Facundo Herrera, mejor conocido como Jagger, por Ayrton Costa. Y como dije anteriormente, terminó jugando mejor que los dos centrales titulares. Entró muy bien y las cualidades que tiene son impresionantes, ¿no? Tiene altura, anticipa muy bien, tiene buenas salidas con la pelota. La verdad que tuvo muy pocos pases imprecisos en salida y hoy estuvo muy bien defensivamente, incluso perfilándose bien en las contras de Racing. Estuvo muy bien. Me pareció perfecto que Arruaruena arriesgó por él y aparte hizo lo que se debía hacer, ¿no? Que en caso de que ninguno de los centrales están, de los titulares o incluso el primer suplente, bueno, puso a uno de los inferiores. Me parece que tiene que ser así. Y hoy fíjense que terminó jugando mejor que los otros dos. Así que muy destacable eso. Luego Belmonte entró por Delgado.
A mí no me gustó para nada el ingreso de Belmonte. Me parece que hizo mucho más lento al equipo, muchos pases intrascendentes para atrás y para los costados. No estuvo bien las recuperaciones tampoco. La verdad que para mí no tuvo un buen ingreso Belmonte, pero para nada. Luego Villa, por Flores, que hoy para mí de vuelta no tuvo un buen ingreso Villa. No, las veces que encara está como a falta de confianza, no termina bien las jugadas y tiene que ser más determinante Villa. Si bien creo yo que con Recoleta había entrado bien, claro, era un rival de menor jerarquía, pero uno esperaba que por ahí iba a tener mucho más confianza en su próximo ingreso y la verdad que de vuelta vimos a Sevilla que no toma buenas decisiones. Está falto de confianza y no está rápido, veloz cuando encara. La verdad que no está haciendo la diferencia hasta ahora Villa en Boca como se esperaba, ¿no? Luego entró Velasco por Reino Menech, que hoy para mí de vuelta Velasco entró muy bien. Fue creo que de los mejores que ingresaron junto con Jagger. Y hoy la verdad que las veces que manejó las contras, tomó buenas decisiones, hizo un gran cambio de frente para Villa, por ejemplo. Los pocos minutos que tuvo en cancha, la verdad que esos pocos minutos que tuvo los aprovechó muy bien y los viene aprovechando bastante bien. Yo creo que Alan, como dije e insisto de nuevo, va a ser un suplente muy importante para el Vasco Arruabarrena porque se lo ve bien físicamente y está mejorando cada vez más y está teniendo cada vez más confianza. Eso es importante, ¿no? Porque también le da competencia a Aranda. Si bien es titular indiscutido, tiene competencia igual. Y para mí tuvo un muy buen ingreso. Y por último, Ener Valencia por Merentiel, que ya la bestia estaba cansada y creo yo que era el cambio lógico. Y Ener Valencia para mí no termina teniendo un buen ingreso. Sí voy a destacar que se lo vio mejor físicamente, incluso bastante mejor creo yo que contra Recoleta. Desde lo físico se vio una mejoría, pero claro, después en la toma de decisiones no tanto. No, tuvo una jugada después de un buen pase de Villa, que es de las pocas que hizo bien en el partido, y no definió de la mejor manera. Es cierto que estaba un poco incómodo, pero no definió muy bien. Quizás podría haber intentado otra cosa, pero no me gustó mucho su ingreso, pero sí se lo vio mejor físicamente. Pero bueno, Boca nuevamente termina empatando y ya creo yo que tiene que empezar a sumar puntos de manera consecutiva, ¿no? Porque si bien uno puede pensar nuevamente, bueno, jugás en el cilindro, de visitante, un empate no está mal, ya es una seguidilla de empates y de puntos perdidos que en años anteriores, y seguramente es un cuento que se repite, pero es la realidad, que Boca se quedó afuera de la Libertadores muchas veces por tabla anual. Y es una cuestión importante, aunque parezca algo un poco tonto, es una realidad que Boca no puede perder puntos en este tipo de partidos que los podría ganar, que tienen posibilidades para ganarlo, tiene situaciones de gol. Y el Geneise termina empatando nuevamente y hay un sabor un poco agridulce nuevamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Vasco Arrorena está tomando bien las decisiones, no le tiembla el pulso para poner a quien realmente tiene que poner, creo yo, pero también los jugadores juegan y nuevamente Boca vuelve a cometer un error verde y le termina costando el resultado. Pero esto también justifica que Boca sigue siendo un equipo en construcción, ¿no? Que todavía le falta mejorar en muchos aspectos. Que mejoró muchísimo con la llegada del Vasco, sí es verdad, pero todavía tiene un camino largo por recorrer. Y con Sao Paulo tiene que tener mucho cuidado con estos errores, porque hoy Racing no está de la mejor manera, pero contra un equipo como Sao Paulo, otro equipo de gran jerarquía, te puedes quedar afuera en la competición o puedes perder puntos. Así que bueno, veremos cómo sigue Boca y también si Racing sigue evolucionando desde el juego o si solo tuvo una mejoría debido a que es el clásico y jugó con mucha euforia, ¿no? Porque también al ser un clásico lo termina jugando de otra manera, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa. El siguiente partido de Boca es en la Bombonera el viernes contra Lanús. Después de mucho tiempo vuelve a jugar de local verdaderamente. Y bueno, veremos qué pasa el día viernes. Así que les agradezco mucho por ver el video. Suscríbanse, dejen su me gusta y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Hasta luego.